Buenos días, nuevamente estamos continuando el tema de la humildad, que lo dejamos inconcluso en el post anterior. Y nuevamente vamos a tener la presencia de nuestra compañera Adriana, que ha gustado mucho, vos sabes, Oscar. Sí. Nos está desplazando. Creo que hay una voz masculina que desplazó a esta muchacha. Mario, Adriana, nuevamente bienvenida, Mario. Es que el público la pidió. Recibimos muchos comentarios en las diferentes redes de que les había parecido muy bien muy oportuna la participación de Adriana, desde su conocimiento, desde también una voz femenina, y pues esa aceptación hace que hoy nuevamente, Adriana, tengamos el placer de que nos acompañe. Claro, Hay alguien que sufre por esto, ¿verdad? Creo que la próxima me va a tocar sufrir a mi edad. Bueno, ni modo. Mira, había quedado inconcluso el tema de dos preguntas y cerramos la semana pasada diciendo que decía Alcohólicos Anónimos que no hay nada que inmunice más a un alcohólico para no beber que trabajar con otros alcohólicos. Y esto precisamente se refiere al que no ha ingresado o al que apenas está llegando a Alcohólicos Anónimos. Y el otro aspecto era el de la alegría de vivir. Entonces, aquí vienen dos preguntas. ¿Qué hemos hecho nosotros como personas hacia aquella persona que desconoce totalmente que hay una solución para su problema y que nosotros sabemos que tiene un problema? ¿Y qué hemos hecho para esa misma persona o para otra persona que ingresa al grupo donde nosotros militamos, ¿verdad? Para que esa persona sienta la atracción que nosotros hemos sentido por Alcohólicos Anónimos. Y en el otro aspecto de la alegría de vivir, ¿cómo estamos llevando esto dentro de nuestros grupos, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros medios de transporte, dentro de nuestro trabajo, en todos los aspectos de nuestra vida? Me interesaría mucho saber qué piensan ustedes, Adriana y Oscar. Empiezo con Adriana para que escuche la gente esa voz que ha pedido tanto. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Yo muy honrada de estar aquí nuevamente. Como les decía al inicio, esto es tan importante para mí porque lo necesito. Yo necesito compartir lo que gratuitamente se me ha dado, lo que mi poder superior me ha concedido, que es una vida en sobriedad. Y solo lo puedo conservar a medida que en la medida que lo comparta. Entonces aquí estoy súper contenta. Es necesario no solo la voz femenina per se en espacios como esos, sino también es importantísimo visibilizar el alcoholismo de las mujeres. Nosotras tenemos una vivencia muy distinta de la vida alcohólica, em, precisamente porque como mujeres tenemos doble estigma, la sociedad nos juzga muy duramente. Entonces, darle voz a una mujer en recuperación, a una mujer que ahora tiene una vida feliz y útil sin beber es muy importante. Yo espero que muchas compañeras se sientan identificadas con esta voz, que al fin y al cabo lo que estoy intentando es eso, prestar ese servicio, porque lo que gratuitamente se me dio tengo que compartirlo. Em, bueno, esa alegría de vivir, Mario, precisamente es la que yo he ido descubriendo aquí en Alcohólicos Anónimos. Yo no me conocía, yo llegué a un grupo sin saber siquiera que padecía de una enfermedad. Para mí el problema era beber, era toda la consecuencia de la bebetoria. Y aquí en Alcohólicos Anónimos comprendí que es ese escape de mí misma, esa búsqueda de huir de lo que yo soy realmente, es la causa de mi sufrimiento, de mi manera autodestructiva de beber. A partir de ese ejercicio de la humildad, de primero entender quién soy y aceptar la ayuda que se me estaba dando, es que yo empecé a irme descubriendo. Y entonces la alegría de vivir para mí es esa, saber quién es Adriana. Y todos los días intentar, con un poquito de humildad y de buena voluntad, aceptarme más para poderlo compartir. Y con las nuevas y los nuevos, ¿qué les puedo decir? Ey, es volver a eso, es recordar cuando yo llegué y lo que yo necesité. Para mí fue muy importante encontrarme en la literatura, en el estudio del libro azul, y eso hasta el día de hoy es lo que le comparto a los nuevos. Sé que no es como lo favorito,
en los grupos, lastimosamente. Todavía hay compañeros que creen que nos va a bastar le va a bastar a los nuevos con visitar grupos todos los días, pero no, fíjense que en mi caso, a mí lo que más me ayudó fue leer la literatura y cuando mi padrino, que en ese entonces no era mi padrino, yo lo escuché decir una vez en la tribuna, no haga puente conmigo, haga puente con la literatura. Trate de hacer puente con los principios de Alcohólicos Anónimos, porque yo puedo mentirle, pero la literatura no cambia y los principios no varían. Cuando yo escuché eso, yo dije, debe ser que yo también me pueda encontrar ahí. Nuevamente un saludo, Adriana, qué bueno tenerla con nosotros. Marito, qué interesante, continuando el tema de la humildad. Hablábamos en el último capítulo de que se nos da una nueva perspectiva de la vida, porque ya la humildad, ya uno ya no es esa perspectiva de esa mentalidad alcohólica enfermiza, ¿verdad? De que era que satisfacción de mis deseos naturales, de mi instinto sexual, de que en el caso mío que yo quería de dinero, mujeres, esa era mi única perspectiva yo de vida. Ya cuando uno a través de la humildad, de esta perspectiva que Alcohólicos Anónimos brinda, uno reformula totalmente y ya viene una alegría de vivir genuina, auténtica, que no tiene que ver nada con eso. Al principio, em, Alcohólicos Anónimos a nosotros, desde que llegamos, nos va orientando hacia encontrarnos a nosotros mismos, hacia nuestra verdad, que hablábamos en el último capítulo nuevamente, de que la humildad es estar en la verdad. Ya uno acepta su verdad, acepta su impotencia ante el alcohol y acepta pues la ayuda del programa de Alcohólicos Anónimos y de los compañeros. Y a través de esta filosofía, uno va encontrando una nueva perspectiva, valga la redundancia, y una alegría de vivir. ¿Y cuál es esa alegría? Bueno, la alegría de la sobriedad, la clave de la sobriedad. O sea, eso es lo que Alcohólicos Anónimos, lo único que vendemos, ¿qué es? Mario y Adriana, quinta tradición que dice, mi padrino me vendió lo único que yo podía comprar, la sobriedad. Entonces, a través de ahí, claro que al principio, evidentemente, tenemos que pasar el síndrome de abstinencia, que no se lo brinca a nadie, ¿verdad? Cuando dejamos de beber, con todas esas manifestaciones que tenemos nosotros, los defectos de carácter, la ira, etcétera, etcétera. Pero con el pasar del tiempo ya hay una perspectiva nueva, que esa es una de las magias de Alcohólicos Anónimos. Dice, Bill lo pone, hace una metáfora, dice que hemos sido lanzados como un cohete. Oiga, vea qué metáfora. A una nueva dimensión, él le llama la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual. Hemos sido lanzados en un cohete a una nueva dimensión. Y esa es la dimensión de la alegría de vivir una alegría genuina por no beber, porque ya estamos tranquilos, empieza a haber tranquilidad mental, tranquilidad de espíritu. Y es Alcohólicos Anónimos que cuando estos bienes llegan, la tranquilidad de espíritu, la tranquilidad mental, la sobriedad emocional, nos damos cuenta que son bienes de una o sea, que no se puede cuantificar lo que vale para nosotros esos bienes. Los que solo habíamos conocido el caos, la tragedia, la desesperación, entonces, esa alegría al principio de vivir es a nivel individual, cuando encontramos la liberación del alcohol, cuando encontramos la sobriedad, lo que nos vendió mi padrino, pero después se magnifica, esa alegría de vivir crece, Mario, cuando empezamos a trabajar con otros, con nuestros hermanos enfermos alcohólicos, con el recién iniciado, que ese es el punto luminoso de Alcohólicos Anónimos, ese es el que levanta grupo, ese es nuestro único objetivo. Cuando viene ese hermano de fatigas, de tragedias, cuando nosotros queremos contarle, pasarle el mensaje de Alcohólicos Anónimos, el recado, ahí es donde se magnifica la alegría de vivir, cuando empezamos a salirnos de nosotros mismos para trabajar con los demás. Ahora hay otros dos aspectos que quisiera tocar donde se manifiesta el ejercicio de la humildad. La primera tradición, el bienestar común debe tener la preferencia. El restablecimiento personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿será eso una verdad para mí? El que no depende de mi capacidad intelectual, de mis esfuerzos, ¿ah? O yo dependo del grupo, o soy anulado y absorbido por el grupo. ¿Cómo es este asunto? Y el otro aspecto, en el otro extremo, ¿verdad? También de la práctica o de la búsqueda de la humildad por hoy, está en la 12ª tradición, ¿verdad? Que dice, ¿cómo es que dice la 12ª tradición? ¿Cómo es que empieza? El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones. ¿Ah? Recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades.
Entonces, ¿qué significa en este tema de la humildad el anonimato? ¿Qué significan las personalidades dentro del grupo, verdad? Y qué significa el despertar espiritual también. Esos son también aspectos de la humildad, porque tenemos que reconocer y que hemos despertado espiritualmente. Yo creo que esto es parte de lo que a nosotros nos mantiene aquí hoy tratando de hacer este ejercicio. ¿Qué pensás vos, Adriana, de lo que he dicho? Mario, usted ahora toca el tema del anonimato y era justo en lo que yo estaba pensando con respecto a si tendría que definir como una máxima de la humildad dentro de Alcohólicos Anónimos y definitivamente creo que es este término del anonimato, porque el anonimato para mí es la máxima expresión de la humildad, no solo como miembro, ¿verdad? Como parte de una colectividad, como parte de una comunidad, sino porque al final el anonimato también nos une, nos enlaza y nos iguala em, dentro de esta comunidad. Cuando nos dice antepongamos los principios a las personalidades, nos sigue diciendo, recuerde que usted, aún con sus títulos, con sus adquisiciones materiales, con todo lo que es, con su capacidad intelectual, usted dentro de Alcohólicos Anónimos es únicamente un alcohólico más. ¿Cómo nos cuesta dejar detrás, tras la puerta del grupo, cómo nos cuesta dejar todos esos títulos, ¿verdad? Todos esos eh, poderes que tenemos, cómo nos cuesta igualarnos para darle el mensaje, el mejor mensaje posible al nuevo y cómo nos cuesta dejarlos también para entender que es a través de las tradiciones donde podemos ser más efectivos para llevar el mensaje y a través de esas tradiciones, de ese apego a ellas, cómo nos cuesta entender que esa es la única manera de que podamos ser realmente un ente espiritual. Definitivamente que para mí el anonimato, ese término es maravilloso y engloba todo esto. Ahí es donde ponemos a prueba nuestra humildad, nuestra capacidad de ser únicamente uno más, una herramienta de nuestro poder superior para ayudar a otros y cómo podemos, cómo puede ser el anonimato esa unión que necesitamos para seguir siendo efectivos con el único objetivo que tenemos en Alcohólicos Anónimos, que es llevar el mensaje a los que aún desconocen que hay una solución. Mario, hablabas de varias perspectivas, pero hablabas de la primera tradición, ¿verdad? De que, nuestro bienestar común y el restablecimiento personal depende de la unidad. ¿De, de dónde, cómo puedo situar la humildad yo en la primera tradición? Es que em, la primera tradición me dice a mí que yo tengo, dice tiene, no dice que debe, ojo, tiene que callar deseos y ambiciones personales. Tiene que callar deseos y ambiciones personales cuando puedan perjudicar al grupo. Entonces, vea qué interesante. Yo tengo desde un ejercicio de humildad, muchas veces cuando yo quiero tener la razón por encima de los compañeros, o muchas veces desde la soberbia espiritual quiero corregir a un compañero, hablábamos de la humildad en la última ocasión, que hablábamos de que la soberbia, de que la humildad era lo contrario a la soberbia, que hoy lo decía. Entonces muchas veces yo de la soberbia desde la soberbia, o tal vez un compañero dijo algo, o un recién iniciado, y yo quiero ir desde esa soberbia a corregir lo que ese compañero habló, lo que ese compañero dijo, quiero ir o sea, y el principio a mí me enseña, yo tengo que callar deseos y ambiciones personales o en el grupo, y a veces es muy común que se suceda todo lo contrario, más bien hemos visto en repetidas ocasiones compañeros que llegan a corregir o a exhibir a un compañero en una tribuna, ¿verdad? Que es totalmente lo contrario a la humildad, que también está dañando el bienestar común. Otra parte, Mario, también hablábamos de la doceava tradición, de la doceava, que lo que tiene que resaltar son los principios, no las personalidades. Y a veces nosotros también cometemos algunos errores en los grupos, por ejemplo, cuando alabamos personalidades. Por ejemplo, cuando hay grupos que son los que siempre le dan el cierre los últimos 15, 20 minutos o media hora a la misma persona. Oiga usted, a la misma persona. Están haciendo de esa persona una personalidad. Y en Alcohólicos Anónimos todos somos igual. Hay un principio de igualdad, todos somos iguales.
Hay democracia en cuanto a eso, de participación. Hay principio de democracia en cuanto a la participación, pero a veces lo que hacemos es que fomentamos esas falsas personalidades, esos falsos mesías, esos falsos gurús de Alcohólicos Anónimos. O sucede otro caso, que se monta una reunión, las 2 horas de la reunión, el que está sentado coordinando la reunión, él escogió quiénes hablaban, oiga. Entonces, esa persona en ese momento fue el poder superior de esa reunión. Él no le permitió a cualquiera cuál era. Cualquier recién iniciado que quería hablar, que quería levantar la mano, él simplemente lo discriminó. Entonces, en los grupos también tenemos una cuota de responsabilidad. Tenemos que estar en la verdad, que es la humildad. Tenemos que tener la humildad para reconocer, decía Bill, que como grupo nos equivocamos. Es que para eso precisamente son las tradiciones. Y a mí, y Alcohólicos Anónimos dice, quinta tradición, Mario, hablaba de la quinta tradición. No, el mensaje de Alcohólicos Anónimos no depende ni de su cultura ni de su elocuencia. O sea, no nos importa quién sea usted, ni que usted sea quien sea su cultura, o si sabe mucho, sabe. No. Lo único que depende es de que usted sea un alcohólico que encontró la clave de la sobriedad. Eso es todo. Entonces el mensaje puede venir de cualquier persona. Nunca podemos erradicar la democracia y la igualdad en Alcohólicos Anónimos. Estas son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Otro vicio, cuando se fomenta, cuando se promueven reuniones porque hay un buen refrigerio, un buen baile. ¿Y dónde están los principios de Alcohólicos Anónimos? Ahí yo estoy dañando la humildad también de Alcohólicos Anónimos como de otros grupos, el bienestar común, porque pasa que, por ejemplo, no sé, X día, el domingo, hay reunión en 5 grupos en Heredia. Pero un grupo, Adriana dice, no, es que en el grupo va a haber baile y va a haber tal refrigerio. Entonces todos los compañeros que hicieron se fueron para ese grupo. ¿Por qué? Por el refrigerio y por el baile. Y tenemos que cuidarnos mucho de no caer en estos vicios que hemos visto y que al final de cuentas lo que hacen es confundir. Entonces, como grupo, tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y saber que esto es debido a muerte. Tenemos que tener la humildad para aceptar estos errores y empezar desde ahí, ahora sí, a formar desde el principio. Claro, parece que como que la humildad toca todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? No solamente en la convivencia dentro de Alcohólicos Anónimos y los grupos de Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos como una comunidad, pero también yo creo que en otros aspectos de la vida, en el hogar, en el trabajo, en el bus, en el semáforo. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando uno está parado en un semáforo? 10, 15 minutos y pasa en verde y se vuelve a poner en rojo y se vuelve a poner en verde, porque hay alguien adelante que se le ocurrió que su señora bajara, pasara la acera y luego viniera otra vez y en eso se le pasaron 3 semáforos. Y la tendencia es tocar el pito, desesperarse, ¿verdad? Muchos se bajan y se agarran. Bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros ante eso y cómo aplicamos la humildad en todos los aspectos de la vida? ¿Y cómo combinamos nosotros la vida dentro del grupo y la vida fuera del grupo? Porque hay muchos, yo he escuchado mucho esta frase que dicen, bueno, es que una cosa es aquí adentro, pero el asunto más grave está afuera. Y el paso 12 dice, en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, donde quiera que la vida son actos. En donde quiera que yo esté, hago actos. Y en cada uno de esos actos tiene que estar presente mi recuperación precaria o muy alta, como usted quiera entenderlo. Pero la humildad siempre tiene que estar ahí. Uno tiene que buscar siempre ese grado de humildad. Brevemente, porque se nos va el espacio, quiero la opinión de ustedes. Bueno, es que la humildad donde más se pone a prueba definitivamente es en nuestro círculo cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, em, a ver, donde más tenemos confianza se supone que es con la familia. Es donde nadie me ve, donde ando en fachas, por decirlo así, donde puedo expresarme como mejor me sienta. Ahí es donde más se pone a prueba la humildad, porque con mis cercanos, con los que yo sé que tal vez no me van a desaprobar del todo, o espero que no me desaprueben porque ven mis bondades también, pues yo espero que entonces me permitan esos pequeños deslices, esas faltas de humildad. Pero es que también, como usted dice, es ahí donde se pone a prueba realmente. Donde más tengo que ser humilde es con la gente que tengo a la par, la gente con la que me ve en mis peores momentos y en mis mejores momentos. Si yo no soy totalmente tolerante, si no trato de ser bondadoso, comprensivo y humilde con mis cercanos, ¿de qué sirve que vaya entonces al grupo y que sea una lumbrera? O que venga aquí y les diga a ustedes todo lo que yo he leído. ¿De qué sirve si con mis cercanos, con los que van a estar conmigo en mis peores momentos, yo me la pienso más?
Entonces la humildad tiene que aplicarse primero conmigo y con los que tengo a la par, esos que siempre están ahí, porque es muy fácil querer, es muy fácil amar y tolerar a los que están lejos por un ratito, pero a esa persona de todos los días que me puya en lo que yo sé que no he cambiado, puchica, cómo cuesta, ¿verdad? Pero ahí es donde precisamente más se va a fortalecer ese músculo de la humildad. Y en el grupo definitivamente es igual. Si yo como persona, como individuo, me recupero y tengo el deseo de apegarme a las tradiciones y eso se repite con mis otros compañeros, va a haber una humildad grupal que va a buscar apegarse a las tradiciones. Lejos de lo que pasaría si cada uno por aparte no cree que son necesarias. Es que es un triángulo, o sea, son indivisibles los principios. Si yo realmente experimenté un despertar espiritual, si yo realmente estoy en la búsqueda de la humildad por el día de hoy, no puedo despreciar las tradiciones. Y pareciera que ahí sí hay una separación, hay grupos que las desprecian completamente. Un día de esos, un señor de muchos años del grupo en el que doy un servicio decía, es que el grupo está por encima de todo, hablando de la estructura, porque desprecian la estructura. Y yo le decía, no, todo comienza en el grupo, es cierto, pero no acaba todo en el grupo. Seguimos siendo una pequeñísima parte de una gran estructura. No podemos obviarla ni menospreciarla. Ahí también nos damos cuenta de qué tanto hay humildad grupal. Cuando despreciamos, por ejemplo, pertenecer a un distrito, cuando menospreciamos la labor de los distritos y del área, o cuando escatimamos en las donaciones que damos, en los aportes, ahí también se evidencia la falta o la mucha humildad grupal. Qué interesante, Mario, lo que planteabas de practicar la humildad en todas las esferas de nuestra vida. Y Adrián hablaba del metro cuadrado, porque Alcohólicos Anónimos nos enseña a practicar esos principios en todos nuestros asuntos. Y dice por ahí que si hay alguien que merece nuestra nueva versión de Alcohólicos Anónimos, es nuestra familia. El lugar donde hicimos mayor daño a nosotros, donde diariamente convivimos, es por ello que es la importancia de concientizarnos, porque a veces, y qué bueno Mario que hacías esa pregunta, porque esto nos saca del planteamiento de pensar solo en Alcohólicos Anónimos. A veces nos hacemos fanáticos de Alcohólicos Anónimos, pensamos que todo es la reunión, Alcohólicos Anónimos, pero salimos de una sesión de Alcohólicos Anónimos y seguimos siendo lo mismo, no hay cambio, no hay esa integridad. Entonces, he ahí la necesidad de practicar estos principios en todos nuestros actos. Igual, Adriana complementaba con el tema como grupo. Por supuesto que como grupo tenemos que saber. Para eso están las tradiciones, porque es el termómetro nosotros, es el inventario que tenemos que hacer. El folleto del grupo trae inventarios de grupo para nosotros darnos cuenta si estamos siendo efectivos en llevar ese mensaje. Entonces, Mario, y yo coincido y comparto realmente que el principio de Alcohólicos Anónimos es en todas las esferas de nuestra vida. Bueno, yo creo que ha sido bastante educativo el tema de la humildad y nos despedimos por esta segunda edición del año 2026, agradeciendo mucho su fina atención.